por hacer unas políticas de prevención donde se inculquen en los padres una necesidad de comunicación con los hijos que les vaya dando unos valores a través de los cuales puedan acercarse al alcohol, porque lo tenemos alrededor, eso lo sabemos y porque va a estar ahí siempre, pero que ellos mismos puedan ir aprendiendo a controlar ese consumo. O sea que a mí la medida no me parece que va a resultar muy eficaz. No sé vosotros qué pensáis. Se abre un turno de diálogo, si queréis. Pues aparte de que yo pienso que es muy interesante lo que estamos ahora hablando, mi parte del debate, yo soy presidente de APAL, como vosotros sabéis. Nosotros ya hemos tenido nuestro propio debate dentro de nuestra asociación y entonces nosotros vamos a intentar hacer propuestas a la policía local, a los centros de urgencia y a la fiscalía, de manera que desde la primera ingesta, desde la primera toma de contacto de un coma etílico, que nos desviaran a los padres y al niño en cuestión o a la niña en cuestión para darle una información parecida a la que tú has dado aquí ahora mismo. A ver si de esa manera sí los podemos concienciar, porque claro, ya es que prevenir, estamos previniendo en tercero y cuarto de la ESO. Nosotros decimos que no es la edad, pero los colegios se niegan a que nosotros intervengamos en edades inferiores y yo creo que se equivocan, que tenemos que entrar en primero de la ESO, como mucho, para poder dar este tipo de información. Entonces, otra forma que creo que nos hacen esto es intervenir así. Desde el primer coma, informar, pero a los padres y a los hijos, de manera que nosotros podamos intentar coeducar a esos niños, que la falta es de educación, evidentemente, creo. Hasta luego. Y también, sobre todo, que en casa se hable de ese tema, porque normalmente en la familia se vive con el alcohol al lado, pero nunca se habla del tema del alcohol, ni de las consecuencias, ni de los problemas. Entonces los padres tienen que aprender a hablar con los hijos desde chiquitos sobre los problemas que trae el alcohol. Que ellos se críen en una familia donde sí haya alcohol, pero donde se sepan los riesgos que se corren. Hola, buenos días. Mi nombre es Juan Manuel, soy enfermo alcohólico. Tengo una niña preadolescente de 13 años. Hemos estado hablando de los medios tradicionales de comunicarnos con nuestros hijos y tal, que muchas veces los niños pues pasan de esos métodos. Yo, vamos, no es que sea ni muy mayor ni muy joven, pero me he tenido que reciclar para poder contactar más con mi hija. Por ejemplo, a través de WhatsApp online, que no es un método muy... Pero así tenemos que aproximarnos y acercarnos a ellos. Nos tenemos que reciclar y tirar por donde ellos quieren. Nos va a costar un poquito, pero luego os digo una cosa. Yo, por ejemplo, no era muy amigo de toda esa serie de opciones, pero no hay vuelta y aparte de todo engancha, ¿eh? El WhatsApp y el live. Está bien, y yo creo que es un método más de acercarnos a ellos. No es muy personal, pero por lo menos ellos pueden ver ahí una puertita de decir, mira, mi padre y tal y cual, que muchas veces nos tienen por viejos, obsoletos, y ven que estas nuevas tecnologías no es que no nos competan, es que las vemos como muy allá, pero también las podemos utilizar como herramientas para aproximarnos a ellos. Eso sería todo, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Y además yo creo que al hijo le gusta que el padre esté actualizado y no sea el típico dinosaurio que no sabe ni utilizar un móvil, ni utilizar... A nosotros nos cuesta, es verdad, porque somos hijos de otra generación, pero en definitiva ese esfuerzo por ganárnoslo o estar un poquito más cerca y también comentarles las dificultades que hay con estos nuevos medios de comunicación, incomunicación, porque todo lo de internet, el 20, el tal, sirven para comunicarse, pero también sirven para aislarse, ¿eh? Y hay que tener esa doble visión para hacérselo comprender a nuestros hijos. Mi pregunta era la siguiente. ¿De qué forma puede afectar el alcohol en adolescentes, en familias donde han visto
que bien el padre o la madre han sido alcohólicos. ¿Puede afectarle de alguna forma especial? Bueno, es el tema de la segunda conferencia que va a tratar de ello Silvia, pero os adelanta algo. Adelantar alguna cosa. Montaña hablaba de los factores que influyen a la hora de determinar o de poder pensar si una persona va a ser alcohólica o va a ser un consumidor habitual o va a ser abstemio. Uno de los factores es la familia, ¿no? Uno de los factores más importantes es la familia, que luego vamos a ver más detalladamente y demás, pero es cierto que una de las cosas que yo os voy a comentar más adelante es que es muy importante la comunicación y el mensaje que los padres transmiten al niño, ¿no? o al adolescente, al hijo. Pero también son muy importantes las actitudes que los padres tienen delante de esos niños. No vale de nada decirle a mi hijo, no bebas, es muy peligroso, las consecuencias, te puede enganchar, papá. Si yo estoy todo el día mirando el fútbol con la cerveza en la mano, una detrás de otra, o si estoy en casa con un whisky permanentemente, o si la reunión y el ocio compartido con amigos es ir al bar a beber, etcétera, etcétera. Digamos, si es una familia donde se ve y se actúa, ¿no?, en presencia de alcohol permanentemente, los mensajes transmitidos pues se van a ver anulados por las acciones. Y Montaña explicó muy claramente que para los adolescentes todavía el pensamiento simbólico está un poco así, ¿no?, que se está terminando de elaborar y de acceder a él. Entonces las acciones, las conductas, los hechos son muy importantes. Ellos les puede quedar más fijado lo que ven hacer que lo que se les dice, ¿no?, que el mensaje que se les transmite. En ese sentido es muy importante. Ahora, tú preguntabas dónde hay un miembro alcohólico. Puede haber un miembro alcohólico en activo o en abstinencia, ¿no?, en tratamiento y demás. Algo que a mí me parece muy importante y que suele ser tema de debate, pero de debate duro, es: ¿le digo a mis hijos que soy alcohólico o alcohólica? ¿Hablo de ese tema con ellos o se lo oculto porque para qué? ¿Les voy a evitar sufrimientos? ¿Qué necesidad tienen de saber que soy alcohólico o alcohólica si ya no bebo? Etcétera, etcétera. Luego, si queréis, hablamos de eso y me gustaría saber vuestra opinión, pero en general los hijos perciben, notan muchas cosas, sobre todo los silencios y los temas tabú. Aquello de lo que no se habla puede ser porque no nos damos cuenta, como decía Montaña, en general se bebe en las casas, pero a uno no se le suele ocurrir hablar del tema del alcohol y de sus riesgos, pero cuando es un ocultamiento, ¿no?, porque es un tema tabú, porque es un tema complicado, conflictivo, lo perciben, pero rápidamente, ¿no? Saben, igual no saben sobre qué, pero saben que hay algo que no se les está diciendo. Y entonces yo creo que eso tiene unas consecuencias mucho peores. Las fantasías que puede tener un niño o un adolescente acerca de aquello que no se le dice puede ser mucho más terrible que la dura realidad. Es decir, mira, no bebo porque yo empecé a beber cuando tenía 13, 14, 15 años, como todo el mundo, pero luego esto me enganchó, me quedé ahí, me trajo tales y tales problemas y elegí otro camino, elegí dejarlo para vivir y tener esta familia y estar juntos. No sé, pero bueno, no sé si con eso la pregunta más o menos queda aclarada. Aumentar un poco esta respuesta diciendo que depende también de las actitudes de la persona que haya bebido en casa, ¿no? Si ha sido un padre alcohólico muy ausente o una madre alcohólica que no se ha ocupado para nada de sus hijos, o quién ha estado ahí para establecer esos papeles paternos y maternos mientras el padre o la madre han fallado. Depende un poco de cómo hayan sido las circunstancias de estas familias para cómo va a repercutir en los hijos, porque a veces es verdad que hay una madre alcohólica que está muy enganchada durante una época, pero en esas circunstancias es posible que los abuelos o una hermana o tal pueda hacerse cargo de esos niños y no dejarlos en la más absoluta indigencia, ¿no? Entonces va mucha diferencia de quién se ocupa de esos niños y luego efectivamente de cómo se rellena ese hueco que decía Silvia de información de qué es lo que ha pasado ahí.
Soy Manuel Fernández, soy enfermo alcohólico y pertenezco a Mérida. Yo estoy muy de acuerdo con lo que ha comentado Ubi, pues al lado, y me parece buena idea. El problema está que el médico certifica la historia. ¿Cómo te enteras tú que la persona que sea tiene problemas? ¿Qué médico lo certifica? Pues nosotros hemos tenido un caso, hemos llegado al hospital y nos han dicho que nada, que eso no se puede certificar. Entonces lo enteramos por la calle, vamos en busca de ello, ¿cómo lo hacemos? Tu idea la veo fabulosa, pero es para que alguien nos certifique, esta persona tiene este problema. Mientras que el que sea no nos diga que tiene problemas, ¿cómo nos enteramos? ¿Qué hacemos? Pues que yo he ido al hospital con un familiar, precisamente con una tía de la niña, que la tenía acogida, porque su madre tenía problemas y nos dijeron que nada. Había estado casada por tercera vez. O sea que no hay ningún médico que certifique hasta aquí ingresada por esto, hasta por 20.000 cosas. Posiblemente por exceso de alcohol, no sé cuánto te pone, pero posiblemente. Pasa como los eso. Está una persona ingresada en un hospital 2 meses con una cirrosis que se viene abajo y cuando sale dice que posiblemente por abuso de alcohol. Como ocurre con la palabra enfermedad alcohólica, no encontramos por ningún sitio. Pero bueno, pasa con los pequeños, con los niños, con la gente joven. Es lo que conozco. Si tú tienes, como eres de Badajoz, tienes más amistad en el hospital, te da más información. Nosotros lo hemos intentado, desde luego, y no nos da resultado por eso, porque no sabemos lo que... Bueno. No, pero quiero saber más información, que te diga, esta persona estaba aquí ingresada con esto. Si no te lo dice, no te lo reconoce. La policía local... Vale, si tú lo ves así, yo no estoy de acuerdo. Me llamo Miguel, soy alcohólico y, vamos, relativo a esto del botellón y de la forma de beber de los jóvenes, pues esto lo han fomentado y lo han apoyado los políticos, porque esto hace muchos años lo han apoyado y lo han defendido y le han creado sus espacios y todo, ¿no? Bueno, el otro día, hace 2 días, pues vi en la televisión, estaban diciendo que iban a ser responsables los padres de los hijos, ¿no? Y bueno, eso es una forma muy relativa, porque claro, si a unos padres le cae un hijo como yo, me cogen un miedo que me hacen hasta el saludo militar cuando entre en casa, y el que manda en casa soy yo, si no, claro, si tienen pena por la culpa del hijo, cualquier hijo que, vamos, de los que estamos aquí, la mayoría de los alcohólicos que hemos empezado de jóvenes a beber, pues fíjate, nuestros padres cómo hubiesen ido. Pero vamos, la culpa de todo esto del botellón la tienen los políticos. Más en concreto, Hierro Galván, que fue el que apoyó esto, ¿no? Digo yo, vamos, no los padres han hecho el botellón ni lo han fomentado. Hola, soy Paco y soy enfermo alcohólico. ¿No deberíamos un poco reeducar a los padres para que desde el principio el adolescente no tenga esos problemas con los que hemos oído que se va a encontrar? Porque en la sociedad en la que estamos, que bien habéis dicho, es de consumo y de ocio, no se han desvinculado un poco los padres en el sentido de la educación o de la responsabilidad hacia los hijos. A veces se ha oído decir que los eduquen los profesores, para eso están. No es hora de que se le diga a los padres que tienen una responsabilidad, que no es la económica, la del castigo, sino la que hay antes, cuando son niños, y empezar la educación desde el principio. Antes decía de la APA que tienen que ser cooperantes en la educación. ¿Cómo se ha perdido eso? Eso estaba ya instaurado. En una familia, el padre, la madre, los valores de la familia están antes que la escuela. Se ha perdido y se ha pasado a los profesores. ¿No es hora de reeducar a los padres? Yo creo que sí, que no se trata de distribuir las responsabilidades al gobierno, a Tierno Galván, a la familia o a los padres solo, sino que es una tarea de todos. Es una tarea en la que todos estamos implicados, cada uno desde unas perspectivas. El gobierno, por ejemplo, con la publicidad, esta publicidad que os hemos puesto.
esta publicidad está muy bien hecha, es muy graciosa, es un anuncio, digamos, de